Hola, hola, amantes de las historias de amor que nos hacen suspirar, y bienvenidos de nuevo a nuestro canal. Hoy vamos a sumergirnos en un tema que estoy segura que a muchos de ustedes les tocará el corazón, y es que vamos a hablar de una de esas escenas que no solo marcaron una serie, sino que también, me atrevería a decir, que cambiaron la percepción que teníamos de una pareja de la pantalla. Sí, estamos hablando de Demet y Can, y de esa escena de amor en específico que lo cambió absolutamente todo. Prepárense porque hoy vamos a desmenuzarla hasta el último detalle. Pero antes de meternos de lleno en esta historia, quiero recordarles que si les gustan este tipo de contenidos, donde analizamos a fondo nuestras parejas favoritas y los momentos más icónicos de la televisión, no duden en suscribirse al canal, activar la campanita para no perderse ninguna novedad y por supuesto, dejar su like si este vídeo les gusta. Sus comentarios son mi gasolina, así que los leo con muchísima atención. Ahora sí, con todo dicho, vayamos a esa escena que hizo historia. Estamos aquí para hablar de Demet Özdemir y Can Yaman, dos nombres que se han convertido en sinónimo de química explosiva, de miradas que traspasan la pantalla y de escenas que nos hacen creer en el amor verdadero. Ellos en su momento fueron un auténtico fenómeno mundial, protagonizando una de las telenovelas más exitosas de los últimos años. Hablamos de Erkenzikuz, conocida en algunos lugares como Pájaro Soñador, una serie que nos transportó a un mundo de sueños, de paisajes increíbles y de un romance que nos dejó a todos con el corazón latiendo a 1000 por hora. Y aunque hubo muchos momentos memorables, hay uno en particular que se grabó a fuego en nuestra memoria colectiva, un momento que no solo elevó la intensidad de su relación en la trama, sino que también, como comentaba al principio, cambió la forma en la que percibíamos su conexión como pareja de ficción. Para entender la magnitud de esta escena, es necesario que recordemos un poco el contexto. Erkenzikuz nos cuenta la historia de Sanem, una joven soñadora y algo despistada que aspira a ser escritora, y Can, un fotógrafo aventurero y de espíritu libre. Al principio su relación está llena de malentendidos y situaciones cómicas, pero poco a poco, a medida que la trama avanza, ambos empiezan a enamorarse perdidamente. El desarrollo de su romance no es lineal, claro está, hay obstáculos, celos, inseguridades y muchísimos giros inesperados. Pero todo esto hace que su conexión sea aún más auténtica y que nos encariñemos todavía más con ellos. La tensión entre Sanem y Can es palpable desde el primer momento, una tensión que se manifiesta en miradas intensas, roces accidentales y conversaciones cargadas de dobles sentidos. Y así, entre situaciones divertidas y momentos de gran emotividad, llegamos a ese punto de inflexión, a esa escena que cambió por completo el rumbo de su relación. ¿De qué escena estamos hablando? Me refiero a esa escena en la que, después de muchos dimes y diretes, Sanem y Can se dejan llevar por sus sentimientos y se besan por primera vez de verdad, con toda la pasión y la entrega que sus corazones les estaban pidiendo. No es un simple beso, no es un beso tímido o forzado, es un beso que lo dice todo, un beso que es la culminación de una tensión que se venía gestando desde hace mucho tiempo, un beso que se siente real y que nos hace suspirar a todos. Fue un momento de magia pura, de esos que se recuerdan con una sonrisa en el rostro y un cosquilleo en el estómago. Creo que a muchos nos pasó que al ver esa escena sentimos que no estábamos viendo una actuación, sino un momento genuino entre dos personas que se amaban profundamente. ¿Por qué esta escena es tan significativa? Bueno, para empezar, porque marca un antes y un después en la relación de Sanem y Can. Antes de este beso había un coqueteo, una atracción innegable, pero también mucho miedo a dar el paso definitivo. Después de este beso, ya no hay vuelta atrás. Ellos mismos lo saben, algo cambió para siempre. Las miradas se volvieron más tiernas, las conversaciones más íntimas, los roces más intencionales. Y nosotros como espectadores también lo notamos. Empezamos a verlos como una pareja consolidada, con la complicidad y la conexión que solo tienen aquellos que se aman de verdad. Además, la forma en la que se filmó la escena, la música que la acompañó, la luz que la envolvía, todo contribuyó a crear una atmósfera mágica e inolvidable. Parecía que todo el universo se había alineado para que ese beso fuera perfecto. Otro aspecto importante de esta escena es la interpretación de Demet y Can. La química que existía entre ellos era tan evidente que hacían que cada gesto, cada mirada, cada palabra fueran creíbles y convincentes. Lograron transmitir a la perfección la intensidad de los sentimientos que experimentaban sus personajes, haciéndonos partícipes de su amor y de su felicidad. La manera en la que se miraban antes de besarse, la delicadeza de sus movimientos, la pasión con la que se entregaron al beso,
todo fue tan natural y tan genuino que nos hizo creer que estábamos presenciando un momento real. Y creo que ahí radica el secreto del éxito de esta escena, en su autenticidad y en la conexión palpable entre sus protagonistas. Ahora bien, es importante destacar que el impacto de esta escena no se limitó al ámbito de la ficción. La repercusión fue tal que incluso llegó a alimentar los rumores de un posible romance entre Demet y Can fuera de la pantalla. La química entre ellos era tan fuerte que muchos fans soñaban con que su amor traspasara la ficción y se convirtiera en realidad. Si bien nunca se confirmó si existió algo más allá de la amistad, estos rumores contribuyeron a elevar la popularidad de la serie y de sus protagonistas. La gente quería saber más sobre ellos, conocer sus secretos y descubrir si la magia que transmitían en la pantalla era también parte de sus vidas cotidianas. La escena del beso no solo fue importante para el desarrollo de la historia de Sanemi Can, sino que también se convirtió en un fenómeno cultural. Las imágenes de ese momento circularon por todo el mundo, fueron compartidas miles de veces en las redes sociales, se crearon incontables vídeos de fans y se generó una ola de comentarios y análisis sobre la escena. Parecía que todos querían opinar sobre este beso, analizarlo desde diferentes perspectivas y tratar de descifrar qué era lo que lo hacía tan especial. Y es que en el fondo creo que lo que nos fascinó de esta escena es que nos recordó lo que se siente cuando uno se enamora de verdad, cuando el corazón late con fuerza y cuando un beso puede cambiarlo todo. Esta escena también nos hizo reflexionar sobre el poder de la televisión y del cine para despertar emociones intensas en nosotros. Una simple escena de amor, bien actuada y dirigida, puede hacernos reír, llorar, suspirar y, en definitiva, sentirnos vivos. Y creo que ese es el mayor logro de Erkenzicus y de la relación entre Sanemi Can, que nos hicieron creer en el amor, en la posibilidad de encontrar a esa persona especial que nos complete y que nos haga volar alto. Y la escena del beso fue el punto de inflexión, el momento en el que todo encajó a la perfección. Además, es interesante observar cómo esta escena influyó en el resto de la serie. Después del beso, la dinámica entre Sanemi Can cambió radicalmente. Se volvieron más abiertos, más sinceros y más vulnerables el uno con el otro. Ya no había necesidad de esconder sus sentimientos, de jugar al gato y al ratón. Se habían encontrado y estaban dispuestos a luchar por su amor, a pesar de los obstáculos que se cruzaran en su camino. Y esta evolución en su relación fue fundamental para mantener el interés de la audiencia y para consolidar a Erkenzicus como una de las series más exitosas de su época. Podríamos hablar horas y horas sobre esta escena, analizar cada detalle, cada gesto, cada mirada. Pero creo que lo más importante es recordar la emoción que nos hizo sentir la primera vez que la vimos. Esa sensación de mariposas en el estómago, esa sonrisa boba en el rostro, esa certeza de que el amor verdadero existe. Y eso es en gran medida gracias al talento de Demet y Can, a su química innegable y a su capacidad para transmitir emociones tan intensas y genuinas. Ellos fueron los encargados de hacer que esta escena se convirtiera en un momento icónico, en una joya de la televisión que recordaremos por siempre. Y no podemos olvidar, por supuesto, la importancia del contexto en el que se produjo esta escena. En ese momento las telenovelas turcas estaban en pleno auge, conquistando audiencias de todo el mundo con sus historias de amor apasionadas y sus personajes carismáticos. Erkenzicus fue uno de los mayores exponentes de este fenómeno, y la escena del beso fue, sin duda, uno de sus momentos más emblemáticos. La serie supo combinar a la perfección romance, comedia y drama, creando una fórmula irresistible que cautivó a millones de espectadores. Y esta escena en particular, gracias a su intensidad y su emotividad, se convirtió en el símbolo de todo lo que hizo grande a esta producción. Además, esta escena también demostró el poder de la música para realzar las emociones que se transmiten en la pantalla. La melodía que acompañó el beso de Sanemi Can era dulce, romántica e inolvidable. Logró crear una atmósfera mágica y envolvente, haciendo que el momento fuera aún más especial y emotivo. La música, en este caso, no fue un simple acompañamiento, sino un elemento fundamental que contribuyó a magnificar las sensaciones que experimentábamos al ver la escena. Una vez más, todos los elementos se unieron para crear un momento perfecto. Pero más allá del impacto en la trama y en la cultura popular, esta escena también nos enseñó una valiosa lección sobre el amor. Nos recordó que el amor no es un camino de rosas, que está lleno de obstáculos y de dificultades, pero que también es la fuerza más poderosa que existe, capaz de superar cualquier barrera. Nos mostró que el amor verdadero requiere coraje, entrega y honestidad, pero que también es la mayor recompensa que podemos recibir en la vida.
Y la escena del beso, en ese sentido, fue la confirmación de que Sanem y Khan estaban destinados a estar juntos, a pesar de todos los desafíos que tuvieran que afrontar. En resumen, la escena del beso entre Sanem y Khan en Derkencicus no fue una escena más. Fue un momento mágico, un punto de inflexión que cambió por completo el rumbo de su relación y que dejó una huella imborrable en la memoria de todos los que la vimos. Fue un momento de pasión, de entrega, de emociones intensas y, sobre todo, de amor. Un amor que, aunque sea ficticio, se sintió tan real que nos hizo suspirar, soñar y creer en la posibilidad de encontrar a nuestra alma gemela. Así de potente es el poder de una gran escena de amor. Y es por eso que incluso hoy en día, seguimos hablando de esta escena con la misma emoción que sentimos la primera vez que la vimos. Y bueno, llegamos al final de este vídeo, pero antes de despedirnos, quiero hacer un pequeño resumen de lo que hemos hablado hoy. Hemos analizado a fondo esa icónica escena del beso entre Sanem y Khan en Derkencicus, una escena que, como hemos visto, lo cambió todo. Hemos recordado por qué fue tan especial, por qué generó tal impacto en la audiencia y por qué sigue siendo recordada con tanto cariño. Hemos destacado la increíble química entre Demet y Khan, la emotividad de la escena, la música que la acompañó y el contexto cultural en el que se produjo. En definitiva, hemos revivido uno de los momentos más mágicos de la televisión turca. Quiero agradecerles a todos por haber visto este vídeo hasta el final. Espero que hayan disfrutado de este análisis tanto como yo disfruté preparándolo. Sus comentarios, como siempre, son muy valiosos para mí, así que los invito a que dejen sus opiniones sobre esta escena, sobre Demet y Khan, sobre Derkencicus, o sobre cualquier otro tema que les interese. Me encanta leer sus mensajes y saber que compartimos la misma pasión por estas historias de amor que nos hacen soñar. Y por supuesto, no olviden compartir este vídeo con todos sus amigos que también sean fans de Demet y Khan, seguro que les encantará recordar esta escena. Finalmente los invito a que se suscriban al canal si aún no lo han hecho, a que activen la campanita para no perderse ninguna novedad y a que le den like a este vídeo si les gustó. Recuerden que su apoyo es fundamental para que el canal siga creciendo y para que podamos seguir creando contenido de calidad para todos ustedes. Los espero en el próximo vídeo, donde seguro tendremos otra gran historia para compartir. Hasta la próxima, y que el amor siga siendo el motor de sus vidas.